del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 113. Gloria a Dios. Y dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y este es el tema de la predicación. El versículo 7 dice: Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Dice la palabra de Dios que Él levanta del polvo al pobre. Amén. Así que en esta mañana pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Yo quiero predicar bajo el tema: deja que Dios te levante. Amén. Dice la palabra: Él levanta del polvo al pobre. Amén. Yo creo que muchas veces, por las circunstancias de la vida, nosotros nos podemos ver en situaciones donde el único que puede levantarnos es la mano de Dios. Y me viene este versículo, está conectado con la situación de una mujer en la Biblia que se llamaba Ana. Este versículo, si usted lo mira, Él levanta del polvo al pobre, aquí en el Salmo, es el mismo que aparece en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 8. Vamos a mirarlo. En Primera de Samuel capítulo 2, versículo 8, esta expresión salió de los labios de Ana. Ana era una mujer que nos dice la palabra que tenía un problema, y era que ella no podía tener familia, no podía tener hijos. Y en aquellos tiempos, una mujer que no pudiera tener hijos era despreciada. Su marido podía divorciarse de ella. En la sociedad estaba mal mirada. La situación fue tan terrible que Ana fue cayendo en un estado de depresión. Dice la palabra que no comía, estaba afligida, porque hay situaciones en la vida que si uno no las maneja, hermanos, con la sabiduría de Dios o con la fuerza de Dios, esa situación empieza a condicionar la vida de uno, la salud de uno. Llegó un momento que ya Ana no comía. Llegó un momento que cuando hacían las fiestas, las celebraciones, Ana se sentía totalmente decaída, abatida, hasta el punto de que cayó en una depresión. Incluso su marido Elcana le dijo: ¿qué tienes? Que ya no comes, que ya no te alimentas. Y ella, cuando se sentaba a la mesa, la otra mujer de Elcana, Penina, dice que la irritaba, la menospreciaba, la humillaba, porque ella sí tenía hijos, pero Ana no los tenía. ¿Cómo empieza Ana a darse cuenta de que puede salir de esa situación? Cuando ella es consciente de que solo Dios la puede levantar de esa condición. Entonces dice la palabra que Ana se va al tabernáculo, ahí a orar a Dios, y derrama su alma y empieza a llorar, empieza a expresarle al Señor lo que ella tenía en su corazón. Y cuando ella está llorando, lo que llamó el gran predicador Carlos Spurgeon la oración líquida, ella está llorando, ella está quebrantada delante de Dios. Dice la palabra de Dios, aleluya, que como en aquellos tiempos era costumbre de que muchas mujeres ebrias fueran al templo, el sacerdote las tuvo por ebria, pero ella dijo: no me tengas por ebria, sino que he derramado mi alma delante de Dios. ¿Y cuál fue la palabra del sacerdote? Ve en paz,
y el Señor te conceda lo que tú le has pedido. Amén. Y al tiempo, esa oración que hizo Ana, esa oración, por eso, hermano, cuando usted se sienta en el polvo, cuando usted se sienta como que ya no puede, cuando usted se sienta afrentado, recuerde que Dios es el que te levanta. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Él levanta del polvo al pobre. Esta mujer estaba en el polvo, esta mujer estaba humillada, esta mujer estaba afrentada, pero ella era una candidata para que Dios la levantara de ahí. Y cuando Dios le dio a su hijo, cuando Dios le dio a Samuel, ella compuso ese cántico. Y el primera de Samuel, el cántico de Ana, primera de Samuel, el capítulo 2, dice que Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y entonces ella dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca pesar las acciones. Y dice Ana: los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Y ahí dice Ana: él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. O sea, Ana se dio cuenta que quien la levantaba a ella del polvo era la mano de Dios. Aleluya. El Dios que te levanta a ti, el Dios que me levanta a mí. Entonces muchas veces, cuando nosotros somos afrentados, cuando el enemigo se pone delante de nosotros para avergonzarnos, nosotros tenemos que permitir que sea Dios el que nos levante. Ese Dios que no solo levantó a Ana, ese fue el Dios que levantó a Job. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Dice la palabra, y usted conoce la historia de Job. El enemigo se levantó contra Job y quiso arruinar la vida de este siervo de Dios. Le quitó los bienes, le quitó todo lo material. Pero cuando una persona ama a Dios, hermano, no importa que pierda bienes materiales, su mayor capital, su mayor tesoro, su mayor bien es la presencia de Dios en su vida. A Dios sea la gloria. Y usted ve que este hombre Job le demostró al enemigo, porque estamos hablando de que Dios levanta al pobre del muladar. ¿Cuál era el muladar? El muladar en aquellos tiempos era el basurero. En la ciudad de Jerusalén habían varias puertas. Había una puerta que era la puerta donde entraban las ovejas, se llamaba la puerta de las ovejas. Había una puerta que era la puerta donde se introducía el pescado, se llamaba la puerta del pescado. Habían varias puertas, pero había una puerta que era la puerta número 5, que se llamaba la puerta del muladar. Y por esa puerta era donde se sacaba la basura y se llevaba al basurero. El muladar era el lugar donde estaba la basura, donde se quemaba. Amén. Entonces dice la palabra: él levanta al pobre del muladar. En otras palabras, aunque las circunstancias de la vida lo lleven a uno al peor lugar y a la peor condición, la mano de Dios es la que lo va a levantar de allí. A Dios sea la gloria. Mire, la situación de Job fue tan terrible que por eso estoy hablando de que Dios nos levanta delante de nuestros acusadores. Sí, Señor. ¿Sabe cómo se le llama a Satanás? El acusador de los hermanos. El que nos está acusando delante de Dios de día y de noche.
Satanás acusó a Dios de que Dios era un mercader que compraba el amor de Job. Le dijo: ¿acaso Job te sirve de balde? No le has cercado, no lo has bendecido. Lo que está diciendo es: ¿quién no te va a servir si tú le das bienes materiales, riquezas y honra? Pero quítale lo que él tiene y te vas a dar cuenta que te va a maldecir y va a blasfemar contra ti. Acusó a Dios de comprar el amor de Job, y acusó a Job de ser un vendido, que se vendía por los bienes materiales que Dios le daba. Y como Dios conocía el corazón de Job, permitió que Job pasara por aquella prueba. Cuando Dios te permite, hermano y hermana, una prueba, es porque Dios conoce tu corazón. Y es porque Dios sabe que sobre todas las cosas tú le sirves porque le amas. Todo lo demás son las añadiduras, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos hemos de llevar. Pero lo más grande que usted y yo tenemos es la presencia de Dios en nuestra vida. Nuestro mayor tesoro se llama Jesucristo. Job aparentemente, y digo aparentemente, lo perdió todo, pero hubo una cosa que él no perdió. ¿Qué dijo Job? Porque, hermano, no solamente a Job lo acusó Satanás, sino sus 3 mejores amigos. Que para uno tener amigos como eso, como alguien dijo: Señor, guárdame de mis amigos, que ya yo me ocuparé de mis enemigos. Esos amigos de Job eran tan terribles, hermano. Usted sabe, un hombre que lo había perdido absolutamente todo, aún 10 hijos en un solo día. 10 hijos de Job se le murieron, sus siervos, sus criados. Y mire cómo actuaron, entre comillas, esos amigos de Job. En el capítulo 4, vaya al libro de Job. El capítulo 4. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Uno de los amigos de Job se llamaba Elifaz. Y este Elifaz acusó a Job de tener pecados escondidos. O sea, le dijo: lo que tú estás sufriendo es porque tienes algún pecado oculto. En el capítulo 4 dice Elifaz: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáramos hablarte te sería molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. No es tu temor de Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Y mire lo que le dice a Job: recapacita ahora, qué inocente se ha perdido. En estas palabras lo estaba acusando de que él no era trigo limpio. ¿Y dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad, siembran injuria y la ciegan. Esto se lo estaba diciendo a un hombre que la Biblia dice que era el más recto entre todos los que habían en su generación. Y dice: perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos los rugidos del león y los bramidos del rugiente, y los dientes de los leoncillos son quebrantados. Y dice: el asunto, verso 12, me era oculto a mí, a mi oído, o había percibido algo de ello en imaginaciones, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció mis huesos, y al pasar un espíritu delante de mí hizo que se me erizara el pelo de mi cuerpo. O sea, él fundamentaba sus argumentos
en que eso que él no conocía, una noche cuando él no podía dormir, se le había pasado un espíritu delante. O sea, Elifaz representa a esa gente que anda condenando a los demás, fundamentándose en falsas revelaciones. Luego hubo otro de los amigos de Job que se llamaba Bildad. Eso está en Job capítulo 8. Bildad le dijo a Job que se tenía que arrepentir porque todo lo que le había pasado era un castigo de parte de Dios. En el capítulo 15, Job es acusado de insensatez. En el 18, le dicen que es un impío que merece ser castigado. Ahora, ¿qué dice el versículo que yo leí? Cuando alguien te señala y te acusa, tú tienes que recordar esa palabra que dice: Él levanta al pobre del muladar. En otras palabras, que Dios es tu abogado. ¿Qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y aunque deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job sabía que Dios era su defensa. Job sabía que era Dios el que lo iba a levantar del muladar. Job sabía que aunque sus amigos lo atacaran, lo difamaran, hay un Dios que es el que nos levanta. Amén. Por eso el tema de esta mañana es: deja que Dios te levante. ¿Cuántas veces usted se ha visto señalado? Usted se ha visto atacado por personas que hablan de usted lo peor, y como que uno quiere defenderse, como que uno dice: Dios mío, yo me voy a defender de esta situación. Pero nadie nos defiende a nosotros mejor que Dios. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Él levanta al pobre del muladar. Amén. Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios, nos viene a la memoria la historia, por ejemplo, de José. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Lo aborrecieron, lo arrojaron al muladar. Dios lo sacó de ahí. Lo vendieron, hermano, lo traicionaron. Hermano, la gente que más dolor le causará a uno en la vida son la gente que uno más ama. Amén. José fue a trabajar o llega a Egipto y ahí es acusado de intento de violación de la mujer de su amo, y otra vez cae en el muladar, en lo más bajo. José, como que cuando cayó en aquella cárcel, hubo un momento, hermanos, que él intentó salir de allí, como que lo sacaran de esa situación. Pero la palabra dice: Dios levanta al pobre del muladar. Hay momentos que uno se ve como que no puede resolver la situación, pero ¿sabe para qué Dios lo permite? Para que uno confíe en Él. Amén. Para que uno se dé cuenta que el que lo va a honrar es Dios. En otras palabras, cuando dice que Dios levanta, lo que está diciendo es que Dios te devuelve la honra. Sí, Señor. El honor. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Y cuando José sale de allá, de la parte de abajo, hermano, todos aquellos gente que lo habían difamado reconocieron que Dios era el que defendía a este siervo de Dios. Por eso, hermano, yo no sé la batalla que tú tienes, pero la palabra que Dios te trae en esta mañana es: deja que Dios te defienda. Él levanta al pobre del muladar. Usted recuerda y ha leído en la palabra de Dios el caso de Mardoqueo en el libro de Esther. ¿Quién era Mardoqueo? Mardoqueo significa hombre pequeño, hombre humilde. ¿Y a quién se enfrentó? A Amán. Amán significa esplendidez. ¿Y qué es lo que quería hacer Amán? Que todos los siervos que habían en la puerta del rey, porque Amán era un adorador de ídolos,
de dioses paganos, de los demonios. Y él tenía un manto donde llevaba todos sus ídolos. Y cuando él pasaba, todos los siervos se inclinaban ante esos ídolos. Pero Mardoqueo no lo hacía. Y cuando él vio aquello, maquinó en la mente acabar con la vida de Mardoqueo. ¿Cuántos planes ha hecho el enemigo para acabar con su vida? ¿Cuántos planes ha hecho el enemigo para acabar con su ministerio, con su familia? Pero hasta aquí Dios no se lo ha permitido. Aleluya. Aún en esta situación de plaga que hemos tenido, Dios nos ha preservado. Amén. Dios nos ha guardado. Amén. Y Dios nos va a seguir guardando. Sí, ¿cuánto le damos a Dios la gloria en esta mañana? Entonces, ¿qué pasa? Que él planificó acabar con la vida de Mardoqueo. ¿Y qué hizo Mardoqueo? Mardoqueo dijo: yo voy a dejar que Dios me levante. Y yo voy a estar en la puerta del rey. Yo voy a mantenerme firme. Cuando tú estás peleando una batalla, deja que Dios te levante. Amén. Mantente firme a las puertas del rey. Amén. Y cuando ya Amán, usted lo ha leído, le había preparado hasta la horca a Mardoqueo. Sí, y el día señalado, hermano, Dios le quitó el sueño al rey. Empezó a leer las crónicas reales y allí leyó de algo que en el pasado Mardoqueo había hecho por el rey. Hermano, todo lo que tú has hecho por el rey de reyes y señor de señores, Dios lo tiene registrado. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y aunque hayan personas que te rompan el corazón, que no sepan valorar lo que tú has hecho por ellos, Dios sí lo sabe valorar. Y un día se abrió el libro y el rey vio lo que había hecho Mardoqueo y dijo: ¿y qué le dieron a ese hombre que estaba a las puertas? A ese hombre que peleaba por mí. ¿Qué hicieron por él? Claro, Amán, ¿qué iba a hacer por Mardoqueo? Nada. Y el rey dijo: bueno, mándenlo llamar. Y él estaba ahí tirado en el polvo. Él estaba ahí en el muladar. Dijo: tráigamelo para acá. Amén. Y ya Amán creía que era la oportunidad para ahorcarlo. Y entonces dijo el rey: amén, al hombre cuya honra el rey desea, que lo paseen en el caballo del rey, que le den los honores. ¿Por qué? Porque Dios levanta al pobre del muladar. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Deja que Dios te levante. Deja que Dios pelee tus batallas. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. Cuando yo miraba esta modesta reflexión, me vino a la memoria la historia de David. Algunos dicen que la madre de David, probablemente, como en aquel tiempo estaba permitida la poligamia, probablemente no era la madre de algunos de sus hermanos. ¿Y quién era otra persona? ¿O quién fue otra persona despreciada, pisoteada? Fue David. Los hermanos de David lo aborrecían. Los hermanos de David lo menospreciaban. Pero Dios lo eligió a David. Es más, en 1 Samuel capítulo 17, cuando David llegó al campo de batalla, ¿sabe qué le dijeron sus hermanos? ¿A qué has venido a la batalla? Conocemos tu malicia. Amén. Le dijeron: ¿con quién has dejado aquellas pocas ovejas? Y dice que le menospreciaron. Sí. Saúl le prestó su armadura porque lo veía incapaz. Cuando Goliat el gigante lo vio, empezó a menospreciarlo, a echarle basura. Amén. Y a decirle: mira, tú no puedes contra mí. ¿Acaso soy yo un perro muerto que tú vienes a mí con palo? Y empezó a hablar. Pero David aprendió una cosa. Amén. Y era: deja que Dios te levante. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? David sabía que el que lo iba a levantar delante de sus hermanos era Dios. Mire que a David ni siquiera lo habían metido en la lista del ejército. A David ni siquiera lo habían convocado. David llegó allí por accidente, porque él le iba a llevar alimento a sus hermanos. Y cuando él llegó y vio al gigante, hermano, pero cuando Dios te va a levantar,
Cuando Dios está contigo, no hay gigante que te pueda detener. A Dios sea la gloria. Cuando David vio al gigante, David dijo: ¿quién es este incircunciso para que blasfeme al ejército del Dios viviente? Amén. Y entonces David dijo: el Señor lo entregará hoy en mi mano. Le dijo al gigante. Amén. Aunque el gigante lo menospreciaba, aunque el gigante hablaba más de él, el diablo nunca va a hablar bien de ti. El diablo nunca te va a decir que tú te puedes levantar. El diablo nunca te va a decir que tú eres una mujer de Dios o un hombre de Dios. El diablo nunca te va a decir que tú estás sano. El diablo nunca te va a decir que Dios te va a bendecir. El diablo siempre te va a hablar de negatividad, de derrota, que tú no puedes. Pero David dijo: tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Deja que Dios te levante. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Oh, y entonces David dijo: y Jehová te entregará hoy en mi mano. Amén. Y Dios levantó a David delante de sus hermanos, delante de Saúl y delante de aquel gigante que lo había menospreciado. No importa cuánta basura el diablo le eche a tu nombre, a tu testimonio, deja que Dios te levante. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y voy a ir hacia el final. En el Evangelio vamos a leer 3 pasajes en Lucas, y allí terminaremos. Y otro más y ahí terminamos. En Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Y oiga bien, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Amén. Cuando el Señor viene donde Zaqueo, un hombre que se había hecho rico robando, extorsionando, pero el Señor dijo que el médico había venido a buscar a los enfermos, que el Señor venía a buscar a los que estaban en el basurero para convertirlos en príncipes, para sacarlos de la basura. Allá donde usted estuvo, allá donde yo estuve, allá fue la mano de Dios y nos sacó y nos lavó con su sangre y nos sentó con Cristo en los lugares celestiales, perdonó nuestros pecados. Entonces, cuando el Señor llega, muchos empezaron a murmurar y a criticar, porque había entrado en la casa del peor de los pecadores. Y déjeme decirle algo: Zaqueo le dijo: Señor, si en algo he defraudado a alguno, yo se lo voy a devolver 4 veces. Pero antes de que Zaqueo terminara, ¿sabe quién lo levantó? El Señor Jesucristo. Y le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Deja que Dios te levante. Te están señalando, te están difamando, están hablando lo peor de ti. Deja que Dios sea el que te levante del muladar. El enemigo siempre va a echarte basura. El enemigo siempre va a decir lo peor de tu persona. Ustedes han leído en Lucas 7:36, donde Jesús está en la casa del fariseo y llega una ramera, hermano,
y se coloca detrás de Jesús. Lucas 7, del 36 en adelante. Una mujer que era una prostituta llega y se coloca detrás de Cristo. Y esta mujer agarró los pies del Señor y empezó a llorar. Amén. Y empezó a lavar los pies de Jesús con sus cabellos. Y había un fariseo en la mesa. Y se queda mirándola. Y dice, si fuera profeta, sabría la clase de mujer que le toca. Esa mujer no podía ni abrir la boca, solo lloraba. Pero deja que Dios te levante. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor vio el desprecio que el fariseo mostraba hacia esa mujer, le dijo: Zaqueo, le dijo al fariseo, entré en tu casa y no me diste un beso, no me ungiste con perfume, pero esta mujer, esta que tú le estás tirando basura, desde que entré ha besado mis pies, los ha enjugado con sus lágrimas, por lo cual sus muchos pecados le son perdonados, porque aquel al que mucho se le perdona, mucho ama. Deja que Dios te levante. En Lucas 18, Lucas capítulo 18, miren lo que dice. Lucas capítulo 18, del 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, le dijo esta parábola. Esto se llama el pecado del orgullo espiritual, cuando uno se cree mejor que los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, yo ya he explicado quiénes eran los fariseos, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y mire, y empezó a echarle tierra al publicano que tenía al lado. Cuando ya él dijo, no soy como los demás, se quedó mirando al publicano. Solo habían dos personas en el culto ese día. Y él se paseó por el mundo. Y cuando volvió en sí, vio al publicano y dijo, ni aún como ese publicano. Yo doy diezmos de todo. Y empezó a sacar su currículum. Pero el publicano ni abrió la boca, solo lloraba, se daba golpes de pecho, porque él sabía cuál era el secreto, y es: deja que Dios te levante. Y dice la palabra que el publicano, aquel que no podía ni abrir la boca, descendió justificado. Pero el otro, el que se envanecía, el que se creía el mejor, ni siquiera su oración pasó del techo. Hermanos, estamos viviendo tiempos, y ya termino, donde hay una gran batalla contra todo aquel que le quiere servir a Cristo. Porque una persona en las manos de Dios es una bendición para las naciones, para los que sufren, para la ciudad. Y el enemigo quiere acabar con esas personas, pero con la ayuda de Dios nosotros sabemos quién es el que nos levanta. Usted ha leído cuando arrojaron a Daniel, ¿verdad?, en aquel horno de fuego, en aquel foso de leones, a los amigos de Daniel en el horno de fuego. Y cuando echaron a Daniel en el foso de los leones, ellos pensaron que ya Daniel se había acabado. Pero Él es el que levanta al pobre del muladar. El Dios que levanta al pobre se metió allí y le cerró la boca a los leones. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Cuántos le damos a Dios la gloria? Deja que Dios te levante delante de los leones que abren su boca para devorarte. Y termino este mensaje en Lucas capítulo 19,
Lucas 19 del 16 en adelante. Dice lo siguiente. Vamos a leer mejor Lucas 16 del 19 en adelante. Lucas 16. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas. Usted conoce la historia. ¿Dónde estaba el rico? Levantado en su mesa. ¿Dónde estaba Lázaro? En el polvo, mordiendo el polvo. Cuando ellos pasaban a sus banquetes, él deseaba que le dieran aunque fuera unas migajas, pero nadie le daba. Y pasó un día y pasaron dos. No sé el tiempo que transcurrió, pero un día Lázaro murió allí, en el polvo, en el muladar, tirado, ignorado. Pero cuando murió Lázaro, como él se había acordado del Señor, del Dios que levanta, Dios envió ángeles. Y aquel Lázaro que estaba lleno de llagas, aquel Lázaro que nadie lo podía tocar aquí en la tierra, vinieron ángeles y lo levantaron y lo llevaron al seno de Abraham, lo llevaron arriba, lo llevaron al cielo. Amén. Hermano, el rico nunca lo levantó. Los amigos del rico nunca lo levantaron. Pero cuando murió Lázaro, Dios lo levantó. Gloria a Dios. A lo mejor en esta vida, hermano, tú no vas a tener riquezas, o las vas a tener. A lo mejor en esta vida no vas a tener bienes, pero el mayor bien que puedes tener en la vida es tener a Cristo en tu corazón. Amén. Porque cuando llegue la hora, Dios te levantará del polvo y te sentarás con los príncipes de su pueblo. Amén. Y vas a estar con Abraham, y vas a estar con Débora, y vas a estar con los santos por la eternidad de las eternidades. Amén. Porque el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Deja que Dios te levante, iglesia. Deja que Dios te levante, hermano. Hermano, confía que Dios te va a bendecir. Confía que Dios te va a abrir las puertas. Estás necesitado económicamente. Deja que Dios te levante. Él levanta al pobre del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Vamos a orar a Dios. Póngase de pie. Padre, te adoramos. Señor, te bendigo en esta mañana. Te doy gracias por habernos permitido en este día estar delante de aquel que nos levanta. Señor, levántanos económicamente. Levántanos el ánimo. Levanta nuestra fe. Levanta nuestras fuerzas. Levanta, Señor, nuestra visión. Levanta, Señor, tu iglesia. Levanta, Señor, a aquellos hermanos que el enemigo ha derribado hasta el muladar y los tiene hundidos en el basurero. Señor, levanta nuestra familia, nuestros hijos. Levanta este país. Levanta Venezuela, Colombia. Levanta Ecuador, Señor. Levanta México, Argentina, Señor. A toda África. Señor, levanta Europa, Dios mío. Levanta estas Islas Canarias. Levanta espiritualmente, Señor, a cada vida, para gloria y honra de tu nombre. Porque tú eres el que levanta al pobre del muladar y lo hace sentar con los príncipes de tu pueblo. Señor, recibe la gloria en el nombre de Jesús. Padre, que ahí donde esta palabra llegue, gente que está desanimada reciba fuerzas. Padre, que el que está enfermo sea sanado. Levanta a los enfermos. Que el que no tiene empleo se le abran puertas, Señor. Porque tú levantas al pobre del muladar. Padre, que aquellos que están siendo difamados, atacados,
perseguidos, tú los honres. Padre, que el Espíritu de Dios se mueva en esta mañana y que salgamos de este lugar renovados y fortalecidos, confiados en que aún del polvo de la tierra Jehová nos levantará. Recibe la gloria en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios en esta mañana? Amén. Así que usted, cuando ve a alguien por ahí sin fuerza, desanimado, usted se va a acercar y le va a decir: deja que Dios te levante. Ay, que están hablando, deja que Dios te levante. Bendito el nombre de Jesús. No tengo fuerza, deja que Dios te levante. Deja que Dios te levante. Amén. Hermano Víctor, vamos a orar por la ofrenda. Qué bueno es el Señor. Está grabando la clave.